Bien, como hemos venido revisando a lo largo de la filosofía latinoamericana en las clases que hemos tenido, hemos ido viendo diferentes posturas que se contraponen a las perspectivas propias de las visiones europeas. Al- a grandes rasgos, lo que podemos mirar es que la filosofía latinoamericana se diferencia de la filosofía europea porque tiene criterios y perspectivas propias, ¿sí? Entonces, lo que vamos a mirar el día de hoy directamente tiene que ver con un tema de la filosofía ligado a otro ámbito, que hemos trabajado ya la palabra cosmos anteriormente. Pero cuando hablamos de la música, de muchos ámbitos, ¿a qué podemos afirmar o qué podemos afirmar cuando decimos que algo tiene armonía? ¿O cuándo se puede afirmar que algo tiene armonía? ¿Alguien? Doménica Cuando Gómez. está, A ver, le escucho. cuando está en perfecta equilibrio, está Ya, equilibrado todo. un, Estabilidad, perdón, estabilidad. ¿en qué sentido estabilidad? Explique un poquito estabilidad. O sea, cuando está todo en orden, no distorsionen nada. Ya, muy bien, no hay distorsión, hay equilibrio, dos palabras fundamentales del concepto armonía. ¿Y cuándo se puede afirmar que algo tiene armonía? ¿Es solo la música? ¿Es solo una armonía con los demás? ¿Es solo la armonía con la naturaleza? ¿A qué más podemos llamar que tiene armonía? Porque lo hemos escuchado en la música. Pero ¿qué más es armonía? ¿Alguien tiene alguna idea de qué más podemos llamar que tiene armonía? O sea, cuando vamos a, digamos, a un bosque así y está todo tranquilo, te puede decir que hay armonía. Ya, sí, puede ser. Y más allá del bosque tranquilo, el sentido de que usted se relaciona con ese bosque, por poner un ejemplo. Es decir, que el concepto de armonía no es exclusivo de la música, es una consideración propiamente del vivir con relación de forma equilibrada con la naturaleza, con la demás sociedad, y es un concepto propiamente filosófico en el sentido de que los griegos lo trabajaron profundamente. ¿Sí? Vamos con la concepción propia de armonía. Armonía viene de la palabra griega armonía como tal y propiamente significa juntar, ensamblar. Esa es la palabra griega como tal, que significa que estaba directamente relacionada a la consideración de juntar equilibradamente diferentes ámbitos. Principalmente en la música hablamos que la armonía está ligada al sentido de que las notas musicales, los acordes van de forma coherente. Bien. Para los griegos, las que custodian todas las artes se llaman musas. Son las divinas inspiradoras de las artes y la inspiradora directa de la música es Euterpe. Esta musa, desde esta perspectiva griega, como los griegos tratan de relacionar las cosas con algo concreto, entonces la musa de la música es la que inspira justamente la relación de la armonía en la música. ¿Por qué introduzco esta perspectiva? Principalmente porque la visión de los griegos es justamente el sentido de equilibrio. Y es lo que vamos a ver. ¿Alguien me recuerda que era cosmos en griego? ¿Alguien se acuerda que era cosmos en griego? En orden. Orden, perfecto. Entonces, si nosotros recordamos que cosmos en griego significa orden, la perspectiva de la música y la armonía para los griegos va a ser relacionada con el término cosmos. No olvidarse esta visión porque la consideración filosófica en cuanto a la armonía tiene que ver con todo el conjunto de la existencia, así como el cosmos no es una consideración solo para el universo, sino que es una consideración de orden dentro de la vida y dentro de lo que se realiza y se analiza. De aquí entra justamente esta consideración
de pensar en las musas como aquellas inspiradoras del arte y en este sentido la inspiradora de esta visión de la música. Como se puede observar en la imagen, para los griegos y para la sociedad griega, hay que destacar que la música está presente en todos los momentos importantes de la vida. Hay que tomar en cuenta que para los griegos, esencialmente la música es el camino para muchas consideraciones. Entonces, la sociedad griega tiene en cuenta a la música dentro de muchos ámbitos y los vamos a ver algunos de los ámbitos en los que considera la música importante los griegos. ¿Por qué razón creen que es importante la música para los griegos? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué será tan importante la música para los griegos? Desde su punto de Era vista. era un medio de expresión para ellos, para expresar sus sentimientos. Ya, Era el entretenimiento Así que tenían. expresaban armonía. ya, David. El entretenimiento, o sea, con Ya. ellos se entretenían en las Ya. clases y eso. Hay dos cosas que han dicho. Siempre que nosotros vemos la música, vemos el arte, vemos que son consideraciones de expresiones. ¿Qué significa? Que yo expreso un sentimiento o una emoción a partir de esta consideración. Vamos a ver que no únicamente es de este sentido. Si nosotros vemos la imagen, sí, principalmente puede ser la consideración de entretenimiento. Pero si nosotros decimos que para los griegos está en todos los ámbitos de la vida, no puede ser únicamente entretenimiento, ¿sí? Nosotros siempre relacionamos la música con entretenimiento, con expresión de un cierto sentido, y lo vamos a ver plasmado directamente en las visiones latinoamericanas. Ahora, para la consideración griega es un poco más profunda la visión de la música. Vamos con la música como ciencia. Para Pitágoras, como se puede ver aquí a la derecha, Pitágoras, la música es un reflejo de la organización del cosmos. Se introduce el concepto cosmos. No se olviden, cosmos relacionado con música en el sentido de la armonía y el sentido del orden. Para los griegos es fundamental el orden y la música refleja esta perspectiva, donde la armonía debe fundamentarse en la matemática. Para Pitágoras, si nosotros recordamos cuál era el arjé para Pitágoras, ¿alguien recuerda? ¿Cuál es el principio de todas las cosas para Pitágoras? Vamos con Singaña. ¿Cuál era el arjé para Pitágoras? No me acuerdo, dice. Vamos Los a números, El principio. Sí, arjé es principio, pero ¿cuál era el principio para Pitágoras? los números, o sea, las Y está matemáticas. relacionado con la matemática, pero más esencialmente el número 1. Pensaba Pitágoras que todo viene del 1. No se olviden de esto, porque es importante recordar el arjé para Pitágoras. Porque si nosotros nos acordamos de los filósofos presocráticos, y uno de ellos Pitágoras, la consideración de la relación con la música va a ser también la relación de las matemáticas, y en este sentido la perfección del número 1. No se olviden de esto porque la consideración de la filosofía en muchos de sus ámbitos y en el ámbito, por ejemplo, del estudio de la música o el estudio directamente de la armonía, para algunos va a ser netamente matemática. Es decir, que la conformación del orden de las notas y cómo las voy ejecutando directamente tendría que ser un estudio matemático. Entonces, la música en el ámbito científico está directamente guiado hacia la matemática, ¿sí? Vamos con la música como instrumento pedagógico. Para los griegos, la música y la gimnasia eran dos actividades principales para la formación de los jóvenes y niños. ¿Por qué creen la música y la gimnasia? ¿A alguien se le ocurre? Porque Para que tengan coordinación. ya una puede ser la coordinación. ¿Nos acordamos de este filósofo? Platón. Platón decía principalmente el control sobre el cuerpo. Y la gimnasia me permite tener un entendimiento y un control del cuerpo. Muy bien. Y ahora, ¿por qué la música? Porque la música también era un instrumento pedagógico.
¿A alguien se le ocurre por qué razón? ¿Por qué será pedagógica la música? Gaibor, tal vez, desde su punto de vista. ¿Me puede repetir la pregunta, Licen? Sí, hemos visto que la gimnasia es un instrumento pedagógico, significa un instrumento para poder enseñar algo. ¿Qué enseñaban por medio de la gimnasia? Enseñaban a controlar y a entender su cuerpo. Ahora, ¿qué nos podrá enseñar la música? ¿Por qué es importante pedagógicamente la música? Porque algunas nos puede relajar o nos puede distraer de algo. Ya, desde su punto de vista, la música nos relaja. No va esta idea de los griegos tanto por ahí, pero en la actualidad sí utilizamos la música como terapia. Muchas gracias, Alison. ¿Alguien más? ¿Por qué razón? ¿Sigo diciendo nombres? Vamos, Aaron Ruiz. Desde su punto de vista, ¿por qué será la música importante como pedagógico para los griegos? No sé, para enseñarles, no sé. ¿Qué podrían Es que no entiendo enseñar con la razón por música? cual o sea, sí, perdón, es que no entiendo la razón por la cual los griegos necesitarían enseñar la música como forma pedagógica. Por eso no tengo una respuesta. Parece algo que no tiene relación, ¿no es cierto? Ahí es justamente a donde yo quería llegar. Aparentemente, la música no tiene mucha relación con el sentido propio de lo que es la educación. Ahora, regresemos a la música como ciencia. La música está fundamentada en la matemática para Pitágoras y el concepto de armonía tiene esta relación de orden con cosmos. Si nosotros relacionamos un poco esta perspectiva, primero, la música tiene una relación directa con la perspectiva para los griegos, y escuchen esto, con los valores. Según los griegos, la música les permitía aprender cómo guiarnos correctamente. Para mi forma de ver, en el sentido que están explicando los griegos la música es en el sentido del cosmos. ¿Qué quiere decir? Que la música, como está basada en la matemática y les permite comprender que para, por ejemplo, ejecutar una canción, nosotros tenemos que tener un orden lógico de cada una de las notas que se van introduciendo para que generen una armonía correcta, entonces este tipo de aprendizaje me permite aprender y formarme como ciudadano. ¿Sí? Puede ser algo paradójico, no digo que no, puede ser algo que no nos quede del todo claros. Pero, por ejemplo, para Platón, la música constituye uno de los pilares fundamentales de la formación del ciudadano y debe ser directamente relacionado con la palabra cosmos en el sentido de orden, donde la música, cualquier músico, tiene que aprender a conllevar una cierta armonía al momento que está ejecutando las notas. Eso, evidentemente, nosotros vemos en música, en la clase de ECA, vemos muchas de las conformaciones musicales y vemos que cada una de las canciones que nosotros interpretamos, cantamos o lo que sea, tienen un cierto orden. Ese orden era fundamental para los griegos y la consideración de aprender música en el sentido como instrumento pedagógico les permite a los jóvenes comprender el ordenamiento. ¿El ordenamiento en qué sentido para los griegos? En el sentido de lo que deben cumplir en su formación como ciudadanos. Por ahí va, Aaron, la situación de la pedagogía en el sentido de la música. Nos puede causar un poco de controversia este sentido cuando nosotros veríamos como que la música es una formación del ciudadano, pero en el sentido propio del que está hablando Platón, es fundamental comprender a la música en el sentido de la relación con el cosmos, ¿sí? No se olviden, entonces, conceptos fundamentales que ya hemos venido trabajando. Cosmos, la introducción del concepto armonía, en cuanto la armonía es importante siempre y cuando tenga esta relación de orden, ¿sí? Regresamos a la definición propia del griego armonía, que es ensamblaje o juntar algo. Este juntar es juntar ordenadamente
y tiene diferentes consideraciones. Hemos visto la música como ciencia en el sentido propio de las matemáticas, como instrumento pedagógico en el sentido de que puede y se puede aprender ciertas consideraciones si nosotros aprendemos que la música tiene una relación directa con el orden, con el ordenamiento, con este sentido propio de, ¿cómo decirlo?, de ordenar, de generar un sentido para la sociedad. Aún así, como les digo, sí nos puede causar una cierta controversia esta perspectiva platónica. La música como generadora de placer, y es lo que nosotros y ustedes habían enunciado principalmente anteriormente. ¿Para qué nos sirve la música? La música causa un placer que debe despertar en el ser humano la motivación necesaria para admirar el orden del universo. Lo dice Aristóteles. Fíjense que seguimos hablando de la palabra cosmos, ¿sí? Entonces, armonía y cosmos están relacionadas en el sentido del orden y el ordenamiento de las cosas. Si decimos nuevamente que la perspectiva de la palabra griega armonía es ensamblaje, entonces este ensamblaje debe estar y debe ser ordenado. El placer que presenta la música para Aristóteles tiene un punto mucho más profundo, porque debe obrar conforme al bien. ¿Qué creen que quiere decir Aristóteles con que la música que causa placer debe obrar conforme al bien? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Por qué dice esto Aristóteles? ¿Por qué si la música es placentera? No solo puede ser placentera y quedarse como placentera, sino que debe obrar conforme al bien. Burgos, tal vez alguna idea. No, Alicia. ¿No se le ocurre? ¿Por qué? ¿Alguien más que le ayude? ¿Por qué será que debe obrar conforme al bien? No ser solo la música placentera por el placer de oír música. ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué será que habla sobre el bien Aristóteles? Miren lo que dice en la frase. La música, ¿así, Carlos? Porque me olvidé. Vamos recordando. Antes de eso, miren la frase que dice aquí. La música purifica las pasiones y provoca en los humanos una alegría inocente y pura. ¿Por qué conforme al bien? David. Hidalgo. Porque la música nos incita a ser mejores. ¿Cómo? ¿Cómo cree que nos incita a ser mejores? Nosotros escuchamos una O canción sea, mientras no sea reggaetón. nos relaja y nos pasivos. Ya, una de las consideraciones que acaba de decir principales. ¿Por qué nos guía al bien la música o nos debemos obrar conforme al bien? Está relacionada principalmente con esta perspectiva de que el momento que nos relajamos, el momento que escuchamos música, se purifican las pasiones, es decir, me voy comprendiendo por medio de la música quién soy, cómo me entiendo frente al mundo. De ahí la admiración al orden del universo. Y de ahí también podemos comprender el sentido pedagógico, ya más claramente en Aristóteles, del sentido de la música. Si la música nos ayuda a purificar las pasiones en el sentido de que si nosotros escuchamos una armonía, una canción que nos haga sentir contentos, eso nos da impulso. Y este impulso nos permite también comprender nuestro cuerpo, nos permite comprender nuestras pasiones, nuestros sentimientos. Cuando nosotros escuchamos una canción, la idea de escuchar una canción también tiene que ver directamente con el sentido propio de comprendernos como seres humanos, comprendernos con la realidad. ¿Por qué también introduzco esto? Porque la perspectiva, por ejemplo, si nosotros hablamos de la musicoterapia, ¿cuál es la visión de la musicoterapia? ¿Alguien sabe cuál es el principio? ¿Alguien ya lo dijo al principio? Para relajarse.
Exactamente, relajarse principalmente. ¿Alguien más qué más es el concepto de musicoterapia? ¿Alguien ha escuchado qué es la musicoterapia? O sea, que ayuda a una persona mediante la música a llegar a como a un estado normal, o sea, a mejorar y así. Sí, perfecto. A Hablamos de través, los estados, ¿sí? que a través de la música liberamos del estrés. Muy bien, perfecto. Una de las consideraciones fundamentales de la música es liberar el estrés. Sigue siendo una consideración como instrumento pedagógico. Porque si nosotros vemos en este sentido, al momento que nosotros escuchamos música que nos hace sentir alegres, que nos permite ver un cierto sentido sobre la realidad, nos permite también comprendernos a nosotros frente a la realidad y comprender que la realidad no es un ámbito escaso que solo tiene que ver con el aprender conocimiento, el adquirir conocimiento, sino que es mucho más amplio. Y la musicoterapia me puede llevar a estados de ánimo donde yo pueda mejorar ciertos problemas que pueda tener. Y una de las consideraciones principales, y porque la musicoterapia también es un punto fundamental si nosotros hablamos de consideraciones filosóficas, es el comprendernos a nosotros mismos y generar un proceso de un problema que se está dando en la actualidad, que es el estrés y los grandes momentos de estrés. Otra consideración propia de la música es con relación a la sociedad. ¿Alguien sabe quién es este cantautor? ¿Alguien sabe el nombre de este cantautor de la izquierda? Nadie, no puede ser que no conozcan a Bob Dylan. Bob Dylan es un cantautor y premio Nobel de literatura que principalmente expuso las canciones populares, la voz del pueblo, por decirlo de alguna forma, de manera lírica, de manera en la cual se pueda expresar a las masas. ¿Alguien conoce al resto de los cantautores? ¿Alguien sabe quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Quién? Ya vimos a Bob Dylan. ¿No? Dios mío, chicos, dejen de oír reggaetón. La música tiene una incidencia directa en la sociedad, de cómo nosotros vemos el mundo. Silvio Rodríguez, Víctor Jara, Mercedes Sosa son cantautores populares que intentaron mostrar e intentan algunos todavía mostrar las perspectivas propias de la sociedad, cómo la sociedad ha ido generando procesos en los cuales se manifiestan diferentes criterios, diferentes problemas, diferentes necesidades. Entonces, regresando a la consideración propia de la armonía, podemos afirmar que algo tiene armonía siempre que tenga el criterio, primero, de la relación de una cosa entre otra, con el sentido de orden y que nos permita expresar algo, expresar una relación con la realidad, con la propia inventiva, con el propio conocimiento. Es importante, por lo tanto, el tema de la armonía en la filosofía, no solo porque los griegos lo han planteado, sino porque en la actualidad la música, desde la consideración de la armonía, pretende expresar algo, algo que va más allá del simple hecho de tener una canción hermosa, ¿sí? Y nos quedamos con esa canción. Si tienen dudas, preguntas. ¿No?